Hola amigos, bueno, hoy continuamos con el programa de ayer que tenía que ver un poco sobre la importancia del sueño y lo que sabemos hoy de qué acontece en el cerebro mientras estamos despiertos o estamos dormidos y cómo el ritmo circadiano, es decir, los ciclos de luz y oscuridad de la actividad solar determina muchísimo cómo se comporta eléctricamente nuestro cerebro y también cómo se comporta nuestro sistema endocrino, es decir, la liberación de hormonas desde que empezamos a despertarnos hasta que nos da sueño en la noche. Ayer hablamos entonces de algo de eso y de la parte del metabolismo. El metabolismo y las hormonas que tienen que ver esencialmente con el que tienen que ver esencialmente con la parte del manejo de la glicemia, es decir, la necesidad de mantener concentraciones de glucosa suficiente en sangre que permitan pues que el organismo funcione normalmente. Como ustedes saben, el funcionamiento bioquímico del organismo depende de tres insumos principales, de muchos otros nutrientes, minerales, electrolitos y todo, pero esencialmente para la producción de energía a nivel celular necesitamos la molécula de oxígeno y la molécula de glucosa. Esos son los dos principales insumos que utiliza la mitocondria celular para producir la energía necesaria para todos los demás funciones. Lo demás son los nutrientes, las grasas, los carbohidratos y las proteínas, los aminoácidos esencialmente, que son los bloques constituyentes de las proteínas. Pero hoy vamos a hablar esencialmente porque el programa de ayer lo terminamos cuando ya nos estaba empezando a dar sueño en la noche, y hoy vamos entonces a hablar de la parte, qué pasa en el cerebro mientras dormimos. Ya sabemos que durante el día todo el cerebro está en actividad, está la parte inconsciente autonómica que controla funciones de todo tipo que nos permiten movernos, tener equilibrio, tener recepción de toda la información que nos brindan los sentidos, el sentido de la vista, el olfato, etcétera, el control de las funciones vitales, y encima de todo este sistema operativo que rige nuestro equilibrio interno, también nos ocupamos del equilibrio externo, es decir, pensamos, amamos, queremos, sentimos afectos, aprendemos cosas, nos comunicamos con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Es decir, funcionamos socialmente, desarrollamos nuestra personalidad, desarrollamos todos los aspectos que tienen que ver con lo que se llama la conciencia. Pero luego, al final de un día de actividades musculares, digestivas, intelectuales, etcétera, nuestro cerebro llega a percibir un cambio en la calidad de la luz solar. Esa luz que durante el día tiraba hacia el espectro azulado con una temperatura, porque el espectro de la luz lo miden en una de las formas de medirlo es en grados Kelvin, y en general la temperatura, lo que se llama la luz del día, está alrededor de los 5500 Kelvin, ¿no? Grados Kelvin. Pero a medida que se va poniendo el sol, esa temperatura del color empieza a bajar. Y empieza a bajar hasta lo que es una luz cálida, y ustedes la han visto en el crepúsculo, esa luz rojiza. Y esa luz entonces se sitúa alrededor de los 2500, 3500 Kelvin. Entonces pasamos de una luz de día más bien azulada a una luz de crepúsculo que indica al cerebro que ya llegó la hora de descansar, que ya la actividad diurna, porque somos animales diurnos, no está llegando a su fin, y entonces inmediatamente pues se producen una serie de cambios
Y uno de ellos es que empieza a darnos sueños. Empieza el cerebro a desconectar ciertas áreas cerebrales para entrar en un reposo dinámico. ¿Qué es un reposo dinámico? Bueno, que cuando nosotros estamos dormidos no es que cesa la actividad metabólica y eléctrica del cerebro, es que cambia. Esa actividad cambia cuando empezamos a dormir. Y de eso les voy a hablar ahora, de cuáles son esos cambios que hemos ido descubriendo a través de esa herramienta fascinante que es la electroencefalografía. La capacidad de poder en un momento dado medir la actividad eléctrica del cerebro y de esa manera pues conocer mejor cómo esas señales van modulando nuestra percepción de la realidad. El asunto entonces es que el sueño en general se divide en dos tipos de actividad eléctrica del cerebro. Hay lo que se llama el sueño REM. REM es el acrónimo en inglés de Rapid Eye Movement, movimientos rápidos oculares. Se llama así porque en esa fase del sueño, si ustedes observaran una persona que está pasando por esa fase del sueño, verían que aún con los ojos cerrados hay ciertos movimientos oculares, movimientos involuntarios, en cierta forma algo anárquicos, que revelan que de alguna u otra manera algo está pasando en el cerebro que produce como una derivación esos movimientos oculares que son pues gobernados por los músculos que gobiernan la orientación del globo ocular y que revelan que algo está pasando en el cerebro. A esa fase del sueño se le llama sueño REM, R-E-M. Y cuando la persona está dormida pero no tiene esos movimientos oculares, se le habla de sueño no REM. El sueño no REM a su vez está caracterizado por tres fases. La fase N1, la N2 y la N3. Desde que comenzó la electroencefalografía, se ha habido muchos mecanismos de caracterizar las señales eléctricas del cerebro. Y entonces hablamos de ondas alfa, ondas beta, ondas delta, ondas teta. O sea, son diferentes ondas, diferentes patrones de ondas caracterizados por dos parámetros fundamentales: la amplitud de la onda cerebral y la frecuencia de la onda cerebral. Y en virtud de esos dos parámetros existen las diferentes ondas cerebrales enumeradas con letras griegas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos por la fase del sueño N1, que es el adormecimiento. Es ese momento en que uno está cabeceando y ya empezó el cerebro a ponerse en reposo, por decirlo de esa manera, pero todavía no estamos dormidos. Es esa persona que ustedes están viendo a su lado, viendo televisión, y a veces se le va un poquito los tiempos y no pareciera estar atenta a lo que está pasando, pero tú le dices, ¿te dormiste? Dice, no, yo no me he dormido. Pero si ya estabas casi que roncando, no, yo estoy bien, yo estoy viendo la película. Bueno, la verdad es que está adormeciendo, es decir, pasa por periodos donde todavía no ha entrado en un sueño franco, pero eso se considera la fase no REM del sueño N1. Y está caracterizado por un patrón de ondas específico que, como no se los puedo enseñar ahorita, pues, pero que esa es la manera en que funciona. Luego viene una segunda fase, que es la de sueño ligero. Ahí ya la persona está dormida, pero no está dormida profunda. Está dormida en el sentido de que no está consciente de la realidad a su alrededor, pero cualquier cosita la despierta. Cualquier cosito despierta a la persona. Y luego la fase N3 es una fase no REM también, de sueño bien profundo. Es una fase donde aparecen ondas de gran amplitud y de baja frecuencia que en un momento dado están usualmente asociadas a personas, o se ha acreditado que este proceso de sueño no REM profundo es el sueño que facilita la fijación de memorias. Se han hecho muchos estudios de cuándo la gente memoriza las cosas. Evidentemente, durante el día tú estás expuesto a una serie de informaciones, etcétera,
que las ves, pero las ves transitoriamente. Es decir, el ser humano tiene como dos memorias, una rápida, inmediata, transitoria, y otra más permanente. La transitoria son esas cosas donde tú metes datos que necesitas por unos minutos o unas horas y después no importa si se te olvidan. El nombre de una persona, por ejemplo, en una fiesta, un número de teléfono que tengas que acordarte, una suerte, cualquier tipo de información que tú necesitas manejar funcionalmente por un tiempo, pero que no se fija, no tiene necesidad de permanecer en tu memoria. Se llama una memoria transitoria. Todos, tarde o temprano, nos olvidamos de esas cosas que metemos en esas zonas cerebrales. Y hay otras que no se nos olvidan a veces más nunca en la vida. Esa frase de un profesor, esa imagen de algo que vimos que nos llamó mucho la atención, queda prácticamente impactada en nuestra memoria para siempre, ¿no? Hay gente que lo tiene con los rostros, no se le olvida, no se le olvida un rostro, pero se le olvida el nombre de la persona. Entonces eso se da y los estudiosos de sueño y los estudiosos de las neurociencias del sueño están en la creencia de que esas memorias se fijan en la noche cuando uno duerme, en esos periodos de sueño profundo no REM. Sueño bien profundo, pero la persona no mueve los ojos. Estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional, que más recientemente, en los últimos, yo diría que 20 años, se ha desarrollado la resonancia magnética, como ustedes saben, que es una técnica que permite crear mapas de cualquier estructura corporal, pero en particular del cerebro. Son excepcionales las imágenes que produce la resonancia magnética. Yo tuve el privilegio de que esta tecnología se desarrollara durante mi vida profesional en diagnóstico por imagen, de manera de que en mi momento fui bastante conocedor y educador en el mundo de la resonancia magnética. Y ya en esa época había desarrollado una tecnología de resonancia magnética que se llama BOLD, B-O-L-D. Esa tecnología permitía crear mapas de la actividad cerebral metabólica en relación al consumo de oxígeno. Básicamente el oxígeno en el cerebro y en todas partes se transporta en la molécula de hemoglobina. Y la molécula de hemoglobina oxigenada y la no oxigenada, es decir, la que lleva oxígeno y la que no lleva oxígeno, se comporta diferente en forma paramagnética. Entonces, viendo la distribución de señal en una resonancia magnética funcional, nosotros podemos saber qué áreas del cerebro están consumiendo más oxígeno y cuáles no tanto. Y ese indicador indirecto de actividad metabólica cerebral nos dice, por supuesto, en un órgano como el cerebro, que en el momento en que un territorio empieza a funcionar electroquímicamente, aumenta inmediatamente el consumo de oxígeno, nos da una perfecta distribución en el tejido cerebral del consumo de oxígeno. Y a través de allí nosotros podemos saber cuáles son las áreas del cerebro que están siendo activadas cuando pensamos en algo, cuando escuchamos algo, cuando vemos algo, cuando nos tocan una pierna, cuando cualquier tipo de estímulo que recibamos a través de los sentidos, sea olfatorio, sea visual, sea auditivo, de todo tipo, puede ser evaluado en términos de su actividad cerebral por la vía de la resonancia magnética funcional, ¿verdad? Y eso ha sido una herramienta extraordinaria que, junto con la electroencefalografía y la electromagnetografía, que es otro territorio de desarrollo tecnológico que ha permitido crear mapas de la actividad magnética del cerebro, nos permite hoy una aproximación para saber cómo funciona el cerebro electromagnéticamente cuando piensa en algo, o cuando recibe una señal, o cuando decide mover una extremidad o mover una mano, lo que sea. Nosotros podemos inmediatamente, a veces en forma más difusa, a veces en forma más precisa,
ver qué áreas del cerebro son las que están participando, porque esas áreas se prenden de colores artificiales por supuesto, que reflejan un mayor consumo de oxígeno en esa zona. Entonces, con esas herramientas es que hemos podido estudiar qué pasa con las personas durante las fases de sueño. Hay clínicas especializadas donde tienen todos estos equipos, ponen a la gente a dormir y monitorizan la actividad eléctrica, la actividad magnética y la actividad, si lo meten en un resonador, la actividad de resonancia magnética para ver qué está pasando en el cerebro mientras la gente duerme, ¿no? Y de esa manera pues han caracterizado esos dos grandes tipos de sueños. Esos alternan en diferentes periodos el sueño REM, que también tiene sus características, como dije, y lo más notable es que ustedes pueden observar a la persona moviendo los ojos mientras está en esa fase del ciclo. Eso dura de 40 a 90 minutos cada uno de esos periodos y se alternan, de tal manera que en una noche de 8 horas puede haber un 50% de sueño REM y un 50% de sueño no REM, ubicándose también pues en lo que llamamos el sueño profundo, N3, que sería, y el sueño REM. Entonces se estima, esto es lo que piensan los neurocientíficos, que en el caso del sueño profundo es la parte del cerebro, es el momento en el cerebro durmiendo en que se fijan las memorias adquiridas durante el día. Es más, se han dado cuenta de que muchas personas que pierden la memoria y que tienen problemas de Alzheimer, etcétera, tienen problemas para entrar en esa fase de sueño profundo no REM, lo que se llama el sueño, la fase N3. ¿Sí? Lo cual sugeriría que estas personas con la edad van perdiendo la capacidad de fijar las memorias recibidas durante el día, ¿no? Por otro lado, se estima que la actividad neurológica que acontece en el sueño REM ayuda al balance de las emociones. Entonces fíjense que en términos sencillos lo que podemos decir es que el cerebro aprovecha al final del día de trabajo de limpiar todos esos tejidos, de limpiar ese líquido que baña el cerebro, que se llama el líquido cefalorraquídeo, de reoxigenar esas áreas del cerebro que en un momento dado, por una razón u otra, han tenido mucho consumo de oxígeno, y a través de un intercambio de señales eléctricas de diferentes áreas del cerebro, el cerebro entonces va fijando memorias importantes de hechos que han acontecido durante el día y balanceando las emociones asociadas a esos hechos. Es como que si la computadora, que ha estado trabajando intensivamente durante todo un día, al final, después que los empleados se van y ya no usan la computadora, ellos el CPU usara ese momento en que no hay un uso importante de los teclados y de la actividad de estar atento al usuario, y entonces la computadora aprovechará eso para limpiar los discos duros, sacar toda esa data que se ha acumulado y que en ese momento representa basura porque no es ninguna data importante, fue data que se guardó temporalmente pero ya no se necesita, y fija en los discos duros la data que sí se necesita, organiza los archivos, crea las carpetas, las estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que si ustedes no dejan que la computadora en las noches, en este caso la computadora cerebral, en las noches, haga ese trabajo de limpieza y organización del material que se ha usado durante el día, vamos a tener entonces una oficina desordenada, un cerebro desordenado, un cerebro donde cada vez es más difícil organizar, jerarquizar la información, pensar, etc. Y eso es exactamente lo que pasa con el cerebro de una persona que no duerme o que duerme muy poco, que no da tiempo a que esa persona asimile todo ese universo de estímulos que ha tenido durante la actividad consciente, y entonces utiliza esa fase en el subconsciente del sueño para organizarse en ese sentido, ¿no? Y de ahí la importancia que tiene para la salud mental y para la salud física dormir bien y tener fases de sueño profundo, tener fases de
de sueño REM que en un momento permitan fijar esos recuerdos importantes durante el día y balancear los procesos emocionales. Acuérdense que cada vez que el cerebro es estimulado de alguna manera con señales, ella a su vez se comunica con una parte interna del cerebro que se llama el cerebro límbico, que es donde están las emociones, allí donde la persona o el individuo endosa la experiencia cognitiva recibida con las sensaciones que esas experiencias le dan. En otras palabras, allí es donde la persona que es insultada, por ejemplo, guarda la información de la naturaleza lingüística del insulto, pero también de igual manera deja sentada la emoción, en este caso el disgusto que sintió por haber sido insultado. O lo contrario, si le hicieron un homenaje, le hicieron un reconocimiento y la persona en ese momento se vio feliz por las palabras que se dijeron en su nombre, la persona va a través de todos estos circuitos internos cerebrales a usar sus fases del sueño para guardar esa información y asociar las dos cosas, lo que escuchó, lo que entendió de lo que se dijo, y por otro lado, almacenar en forma conjunta y recordar las emociones, de manera de que cuando él recuerde lo que se le dijo ese día, va a venir asociada a la sensación de alegría, de felicidad, de satisfacción por lo que él escuchó. O sea, es un doble registro de lo que se dijo y se escuchó en forma racional y de lo que se sintió en forma emocional. Es fascinante ese proceso de almacenamiento de información. Hoy encontramos un gran paralelismo entre la ciencia de la computación y cómo funciona nuestro cerebro, y no es de extrañar pues que si nosotros hicimos una computadora y teníamos ya esos conocimientos de neurofisiología, pues era evidente que pusiéramos mucho de lo que conocemos de cómo funcionamos en una máquina que también se comporte de manera similar. Entonces ya a estas alturas ustedes deben saber que durante el sueño es un proceso en el cual se paralizan todas las actividades de entrada de nuevos datos, por eso dormimos, y se produce entonces un proceso de archivo de información, organización de archivos, estratificación de la data, etcétera, ¿no? Producto de ese intercambio interno de señales de una parte del cerebro a otro, viene la parte de los sueños. En ese sentido, los sueños son una suerte de mecanismo transitorio en el cual imágenes no solamente visuales, sino olores y sensaciones, etcétera, expresadas durante el día, se mezclan con imágenes anteriores guardadas en la memoria y tejen verdaderos argumentos, ¿no? Yo a veces sueño y me impresiono las cosas que sueño, porque muchas de esas veces que me despierto en la parte del sueño REM, que es cuando estamos soñando, esa hiperactividad que está aconteciendo en el cerebro es en parte manifestada por esos movimientos oculares que tenemos. Y entonces es interesante como por una razón u otra uno se levanta, qué sé yo, orinar o algo perturba en un momento dado la atención, uno se levanta y resulta que si se levanta en ese momento recuerda algo de lo que está soñando. Y muchas veces estos recuerdos son muy vívidos, o sea, se pueden recordar cosas completamente absurdas que no guardan relación con la realidad, pero a veces los sueños sí son muy reales, son percibidos de una manera muy estructurada y muy organizada. Uno puede soñar con parientes, con situaciones reales que acontecieron o que no acontecieron exactamente como uno las sueña, pero que podrían perfectamente haber sido así. Entonces eso es lo que pasa y eso es lo que sabe la ciencia hoy. Todavía nos falta muchísimo por entender exactamente qué área del cerebro participa en la construcción de los sueños, pero cada día se hacen mejores análisis, se logran instrumentos más sensibles. Hoy los electroencefalomagnetómetros son muy, muy buenos. Hay unos que se ponen como un casco de 300 canales,
y ellos van detectando no solo la actividad eléctrica, sino la actividad magnética, y entonces son muy precisos a la hora de crear un mapa de lo que está pasando y dónde está pasando dentro de las diferentes regiones del cerebro, ¿no? Entonces es interesante, y esas investigaciones van a tener una gran relevancia a la hora de evaluar todas esas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central que afectan áreas como la memoria, como el razonamiento, como las áreas del lenguaje, etc. Entonces eso era un poco lo que quería comentarles hoy, y es interesante porque en la parte esa del impacto de la luz en el proceso de quedarse dormido, ayuda mucho el usar luz rojiza, es decir, luz entre los 2500 y los 3000 grados Kelvin, que es más o menos la luz de una vela, la luz de una lámpara incandescente. Todas esas son luces que producen una luz rojiza que estimula el sueño. Si nos ponemos a ver, esa es la misma luz de la fogata, esa es la luz que se produce en el fuego cuando quemamos unos leños o unos carbones, ¿no? O sea que el hombre primitivo, alrededor de una fogata que producía una luz cálida, podía fácilmente quedarse dormido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ahora nosotros tenemos con la luz artificial la posibilidad de tener en la oscuridad luces azules, luces de día. Las pantallas de muchas computadoras que vemos a diario, minutos o segundos antes de dormir, o la misma televisión, en ocasiones, en vez de tener una luz rojiza, tiene una luz de carácter azulada, una luz de día, ¿no? Y el problema es que esa presencia de esa luz azulada altera la percepción neuroquímica que el cerebro tiene de la hora, y puede en un momento dado hacer que una persona, a la hora ya de dormir, 10, 11, 12 de la noche, cuando ya debería estar cansado, etcétera, si se expone mucho a esta luz azulada por estar pasando horas viendo una pantalla de computadora o viendo un televisor, etcétera, puede en un momento dado confundir a sus centros neuroendocrinos y liberar una serie de hormonas que no deberían liberarse, pero el sistema se engaña porque dice, caramba, pero hay una luz azul, debe ser que ya está amaneciendo otra vez. Y entonces comienzan de nuevo a salir una serie de hormonas y a liberarse una serie de impulsos eléctricos del cerebro que hacen que la gente pues pierda la tendencia natural a quedarse dormido. Entonces, por eso es que es muy importante que si usted tiene problemas conciliando el sueño, considere la sustitución de lámparas blancas de luz de día por lámparas más rojizas de luz incandescente. Ya no se usa la luz incandescente, pero sí hay dios de luz, lámparas LED que tienen luz rojiza alrededor de 2500 a 3000 Kelvin, y que son muy importantes que usted use eso. Incluso muchas computadoras y teléfonos celulares ya están incluyendo un sistema que al entrar en ciertas horas en el preámbulo de la noche, la pantalla se vuelve un poco más rojiza para que usted no se espabile y se quede sin poder conciliar el sueño, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando. Entonces ya usted sabe que esta noche cuando usted se acueste, usted va a empezar por la fase 1 de adormecimiento, la fase 2 de, de un sueño ligero, donde cualquier cosa lo levanta, y eventualmente usted se va a quedar tumbado ahí con un sueño profundo, y luego va a entrar en una fase REM donde sus ojos se van a empezar a mover rápidamente y usted va a estar soñando. Y luego saldrá de esa fase y volverá a entrar en cualquiera de la fase de sueño profundo y sueño REM alternadamente, a menos que de alguna u otra manera algo como una señal luminosa o audible o un buen empujón de su pareja lo levante, y inmediatamente entonces se liberan las hormonas necesarias para que usted se despierte. Lo que ayer describí, la respuesta de el despertarse, una respuesta eh, simpática, no necesariamente porque sea simpático, sino porque actúa el sistema simpático. Es una respuesta adrenérgica donde se libera la adrenalina, donde se libera el cortisol, donde se libera una serie de neurotransmisores que lo alertan y lo despiertan, ¿no? Es interesante porque a muchas personas les cuesta despertarse
hormonalmente y esas son las que a veces se benefician de un baño de agua helada. Entonces se meten en la ducha, ponen el agua fría y el cambio de temperatura del agua fría ciertamente los pone, los pone en guardia porque el agua fría inmediatamente genera una respuesta, una reacción que tiende a aumentar la frecuencia cardíaca y la contracción muscular y eso hace que genere calor. Entonces mucha gente se ve beneficiada de esa respuesta al agua fría, ¿no? Pero yo no sé, yo prefiero despertarme con agua tibia, poco a poco, lentamente. Eso es importante. Aquellas personas que tengan problemas cardiovasculares o que sean personas mayores con ciertas reducciones en su capacidad de respuesta circulatoria, se les aconseja no despertarse bruscamente, sino que el proceso de liberación de esas hormonas y de la parte anatómica, esquelética, de empezar a mover los músculos, se haga poco a poco, porque no es poco frecuente que una persona, si se despierta abruptamente, pueda sufrir problemas cardiovasculares y circulatorios o musculoesqueléticos, que los músculos no den y pierde el equilibrio temprano por pararse abruptamente en la cama. Entonces eso es importante porque los accidentes después de cierta edad son uno de los motivos de consulta más frecuentes para la gente de mayor edad, ¿no? Entonces es importante que las personas mayores cuando se van a levantar lo hagan poco a poco. Primero se levantan de la cama, se sientan, se apoyan en las piernas. Luego cuando sientan que ya la sangre empezó a circular y la frecuencia arterial está un poco aumentada, ya entonces pueden levantarse y pararse y empezar a deambular, ¿no? Pero pararse abruptamente, como si fuera un resorte saltando de la cama para ir al baño, etcétera, es posible que produzca caída o que produzca un infarto. Si la persona tiene un problema coronario, se puede desatar un infarto. Muchos infartos acontecen precisamente en las horas de la mañana, producto de ese cambio brusco de un corazón relajado que estaba funcionando nominalmente sin mayores problemas y que de repente es forzado a una mayor demanda de oxígeno y entonces el corazón entra en insuficiencia coronaria y se produce un infarto al miocardio desatado, disparado, pues, por esa necesidad de mejorar el rendimiento cardíaco en forma brusca. Bueno, eso es lo que quería decirles hoy. Yo espero que esto haya sido de interés. Ciertamente muchas personas ya lo sabían, otras personas no lo sabían. Muchas personas se están acordando de que lo sabían, pero gracias a que se los dije, ahora lo van a recordar mejor. Y esperanzadamente esta noche, entonces tendremos que a lo mejor sueñan con lo que yo les dije hoy y va a ser una noche placentera. Hay que tratar de dormir las horas que sean necesarias. Hay gente que se jacta de no dormir mucho, ¿no? Sobre todo esas personas muy exigentes con ellos mismos y muy buscadores de gloria. Ciertamente se decía eso mucho de los militares, los libertadores, que el libertador dormía solamente 3, 4 horas, ¿no? Pues son gente que tiene muchas ocupaciones, muchas exigencias, son fanáticos del trabajo o de los proyectos que tengan, y entonces sienten que cada hora que están durmiendo es una hora perdida. Pero en la realidad no es una hora perdida, porque esa hora es precisamente lo que condiciona su cerebro para funcionar mejor. Entonces, si usted se acostumbra a dormir pocas horas, más vale que esas pocas horas sean de sueño profundo y de sueño REM, porque de lo contrario, usted no le va a dar tiempo en esas pocas horas para limpiar su cerebro, organizar sus pensamientos y sus ideas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que se va a ir volviendo cada vez más torpe intelectualmente, va a ser menos capaz de entender lo que se le está diciendo. Se han hecho muchos estudios sobre eso. ¿Qué pasa cuando un individuo cuando se le priva del sueño? Es más, es considerado una forma de tortura, agarrar un prisionero y privarlo del sueño, meterlo en una habitación donde haya luz blanca todo el día
eliminándole el ciclo, el ritmo circadiano, se le elimina, porque si usted lo mete en una celda donde usted todo el día tiene el mismo nivel de luz azul del día, no percibe cambios de luz, etcétera, su sistema nervioso central se ve chocado, se ve intoxicado por la cantidad de actividad eléctrica y química que está aconteciendo sin tiempo para limpiar esas zonas cerebrales. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Que 3, 4, 5 días después de estar ciclos de 24 horas sin dormir, ya la persona no sabe quién es, no sabe qué se le está diciendo. La persona está totalmente disociada de la realidad, ha perdido cualquier cantidad de facultades mentales. Es increíble el impacto que puede tener en una persona la privación de sueño, ¿no? Entonces, como les dije, eso realza la importancia de dormir bien. Entonces, una de las razones por las cuales las personas que por razones laborales tienen que invertir el sueño, es decir, trabajan de día y duermen y trabajan de noche y duermen de día, fíjense pues que son personas que lo que primero que tienen que hacer para dormir de día es quitar la luz del sol, es decir, cerrar las ventanas y procurar un ambiente que se parezca a la oscuridad de la noche, porque de lo contrario no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir. Entonces, ese es el comentario de hoy en relación a esta petición que me hizo mi amigo, que no sabía o no quería conocer mejor qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Entonces, bueno, ese es el final de mi charla de hoy de conversaciones en movimiento. Otro día de estos voy a describirles también algunas otras cosas que pasan en el cuerpo en diferentes estadios. Por ejemplo, se me ocurre que sería interesante hacer un programa sobre qué pasa en el cuerpo cuando tenemos miedo, cómo el cuerpo se prepara para una situación peligrosa. Eso es interesante, ¿no? Y lo contrario, cómo se prepara el cuerpo para la digestión. Y cuando de una u otra manera interrumpimos la digestión por una emergencia de peligro. Eso es otro factor que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando estamos en ese sueñito después de una buena comida, después de una copiosa comida, estamos que nos caemos de sueño, estamos disfrutando de la digestión, estamos disfrutando del confort de estar semisentados o acostados, y súbitamente empieza a temblar, por ejemplo, empieza un terremoto o empieza una emergencia o qué sé yo, pasa algo dramático que lo obliga a uno a salir de ese letargo postprandial y nos pone en emergencia, ¿no? ¿Qué está pasando en el organismo? ¿Qué pasa con todo el sistema autonómico en esos momentos? De eso voy a hablar en un próximo programa porque creo que puede ser de interés para ustedes. Y de nuevo, mi interés es que si ustedes les llaman la atención estos programas, activen las notificaciones para que se enteren de cuando saco nuevos programas, le den con el dedito hacia arriba porque eso ayuda a que mi canal tenga cada vez más seguidores y más gente pueda conocer de estas conversaciones. Les invito también a hacer comentarios, a sugerir nuevos temas. Y bueno, a mí me gusta mucho interactuar con las personas, pero para yo interactuar tengo que ver sus comentarios. Así es que, con toda confianza, piensen, hagan preguntas, porque eso me ayuda a establecer el tipo de programas que debo hacer, que aporten información, conocimiento o simplemente la visión que tengo de las cosas como están pasando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención que me prestan. La tarde está muy bella y fresca y espero pues que nos veamos en el próximo episodio de Conversando en Movimiento. Muchas gracias por su atención.